Llámalo dormir es una evaluación estratégica y global de las fuerzas sociales que componen la sociedad del espectáculo. Está concebida y realizada desde el punto de vista que si los individuos ganan el control sobre el uso de sus vidas, el mundo del poder jerárquico habrá de ser destruido. Llámalo dormir está compuesto de 4 partes: el espectáculo, el bolchevismo, el cadre y la nueva revuelta. Todos estos factores conforman el conflicto social que ahora engulle el planeta en el ocaso del reino del poder. Vivir en el mundo moderno es vivir en la sociedad del espectáculo. Sus formas primarias, el Estado y la mercancía, dominan a los ciudadanos del mundo entero. El espectáculo es omnipresente. Su fuerza viene de su existencia por todos los lugares y los tiempos. Existirá como una totalidad o no existirá. El espectáculo no es un concepto filosófico, es una realidad práctica, la práctica de la mercancía. Of the commodity. And we eat our shredded wheat. We never leave them whole. We mash 'em up and bash 'em up. We smash 'em in the bowl. We crush 'em, break 'em, squash 'em, squeeze 'em, twist 'em in our fist. We grind 'em into tiny, tasty bits. El espectáculo contiene el catálogo completo de la dominación humana. Se crean nuevas formas de explotación y se incluyen en su arsenal las más viejas y brutales formas de poder. El espectáculo existe independientemente de los específicos gobiernos y naciones, pero nunca deja de servir a los intereses del poder, porque al poder no le importa cómo funcione mientras continúe funcionando. El espectáculo domina tanto por medio de las ideas como por medio de los ejércitos. Se crean espectadores que dejan de ser ignorantes o pasivos en el sentido clásico, pero por otro lado están abrumados y dominados por falsas ideas sobre sus vidas. Los espectadores han creado el mundo con falsas nociones a través de su propia actividad. Con el esfuerzo de los espectadores, la ideología se materializa. El espectador está forzado a vivir perpetuamente en un estado de esquizofrenia. En primer lugar, se le anima a ser el máster de su reino privado, que él amuebla con ocupaciones, mercancías e ideologías personalmente seleccionadas. En el espectáculo esto se conoce como vida diaria. Por otro lado, es lanzado al rol de testigo pasivo de una serie sin fin de mercances globales. En el espectáculo esto se conoce como ser parte de la historia. La esperanza del espectáculo y de sus gobernantes es que el espectador continúe viendo su vida diaria como un refugio de y una compensación por su inhabilidad para participar en el hacer historia. Cuanto más autónoma es la historia, se incrementan las recompensas al espectador obediente. El espectáculo es democrático. Hace accesible su abundancia, la de las mercancías, tanto al burgués como al trabajador. Todo el mundo respira el mismo aire. Tiene las mismas tarjetas de crédito, conduce los mismos coches, toma las mismas drogas, mira las mismas películas, lee los mismos pensadores vacíos, se enamora con las mismas caras. En todas partes, todo el mundo ha sido animado para tener igual sed por lo cualitativo, la misma pasión por la novedad y por la innovación. De este modo, todo el mundo está siendo llevado gradualmente hacia el mismo punto. A los ciudadanos del mundo se les presenta un sueño de felicidad que nunca ha existido y no puede existir si existe la sociedad del espectáculo. En el espectáculo no existe ningún trabajo improductivo. Todo trabajo es productivo porque si la gente trabaja, produce el espectáculo y entonces no puede producir otras cosas. La sociedad del espectáculo pretende soñar en un mundo sin trabajo, porque si hay trabajadores existe la posibilidad de revolución. Para posponer el desastre, el espectáculo se ha disfrazado de sociedad de consumo.
disguised itself as the consumer society. Double skating, double decker, double... La sociedad del espectáculo realiza comunicación abstracta. La mercancía habla, los seres humanos escuchan. El espectáculo no está compuesto simplemente de una serie de imágenes. Se vive en los cuerpos de hombres y mujeres, adoptando todas las formas de comunicación humana. El espectáculo es la gran tautología. Dice, lo que es bueno existe y lo que existe es bueno. Says, that which is good exists, and that which exists is good. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, and 4, 5, 6. Let's go! 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, 8, go, 2. Mientras el espectáculo manifiesta cada día más las bases tóxicas de su existencia, continúa creando nuevas condiciones que irán más allá de insultar y agredir al espectador. El espectáculo está forzado a hablar del penoso estado de las cosas que atribuye a varios factores marginales, por ejemplo, criminales, diversos desastres ecológicos imprevisibles, el incompetente oficial de turno o el surtido de dictadores lunáticos. Official, assorted lunatic dictators. Y no es sorprendente que el espectáculo haya aprendido a explotar su propia descomposición. Aterroriza a poblaciones enteras con imágenes de inminentes cataclismos que dan a entender que solo serán prevenidos a través de una mayor adherencia al poder. En todo esto, la aprobación del espectador es esencial. Hoy lo encontramos atareado, aclimatándose al horror que encuentra a su alrededor. Como los esclavos han hecho siempre, el espectador encuentra maneras de racionalizar su penitencia. Descubre mercancías que le aíslan de su propia miseria y al mismo tiempo le envenenan. Maneras de ver el mundo que justifican el totalitarismo al tiempo que lo dejan estupefacto. Ocupaciones que glorifican el sacrificio al mismo tiempo que mutilan su mente y su cuerpo. Justify totalitarianism, even as they stupefy him. Occupations which glorify sacrifice, even as they mutilate his mind and body. Cuanto más asiente el espectador, mayor es el abuso que el poder carga sobre él. Se crean nuevos horrores como la bomba de neutrones que destruyen solo espectadores seleccionados, no el espectáculo, indicando el camino hacia el último pero irrealizable sueño del poder, un mundo en el que el capital se reproduce sin la necesidad del trabajo alienante. Quizás el espectador estaría agradecido por la siguiente banalidad del poder, a la que debe su existencia. El máster debe tener sus esclavos en orden para ser el máster, si no, simplemente puede destruirlos de una vez. He could simply destroy them all outright. El espectáculo es el heredero directo de la filosofía. Intenta racionalizar toda la vida para hacerla controlable por el poder. En esta lucha, la burocracia es el brazo organizador y pragmático, y la ciencia es su fachada intelectual. La unificación de estos dos aspectos es alcanzada en la más moderna y última ciencia, la ciencia de la información, del control puro. Cada uno es llamado a modelar su vida de acuerdo con el patrón de organización y consumo utilizado por el poder. Cada uno es animado a desempeñar el papel de burócrata y científico en su propio hogar y a ver su vida como una serie de procesos y procedimientos que existen independientemente del buen sentido común de hombres y mujeres. De esta forma, cada uno llega a identificar su futuro con el futuro del poder. Which exist independently from the good sense of men and women. In this way, everyone comes to identify his future with the future of power. Baby, look at me and tell me what you see. You ain't seen the best of me yet. Give me time, I'll make you forget the rest. I got more in me. El espectáculo existe en dos formas, dos métodos de dominación. Existe el difuso espectáculo de las naciones modernas y el espectáculo concentrado de las regiones más atrasadas. Estos dos puntos de vista están frecuentemente en conflicto a nivel político. Estos conflictos son reales en el sentido en que reflejan profundas contradicciones inherentes a la sociedad. A nivel superior, esas dos vertientes del espectáculo son perfectamente compatibles.
A cada una se le asigna una función en la organización global del poder jerárquico. El espectáculo difuso de los países modernos es el modo de desarrollo favorecido, es el modelo de oposición manejable, de abundancia y por lo tanto de ocio. El espectáculo concentrado es el escaparate de utilidad donde la ideología tiene totalmente transformadas las relaciones sociales en la imagen del poder. Aquí, el producto social central y obvio principio organizador de la vida diaria es el mantenimiento del Estado. Is the maintenance of the state. El espectáculo no puede imaginar un mundo que no sea espectacular. Piensa que existe ahora y para siempre. Pero las amenazas sociales, reales e imaginarias le recuerdan continuamente su mortalidad. El espectáculo presenta su propio fin como el fin del mundo. Guerras nucleares, catástrofes ecológicas, trastornos galácticos, todo ello se utiliza cada vez más, especialmente ahora que la amenaza de una transformación social radical creada por una oposición inteligente viene a ser una posibilidad concreta. Especially now, as the threat of radical social transformation created by an intelligent opposition becomes a concrete possibility. Bolchevismo es la noción dominante de lo que significa rebelarse contra la autoridad. Cada noción sobre la revolución heredada del bolchevismo es falsa. No hay estados revolucionarios. La alienación no es cuantificable. La colectividad no es superior al individuo. El terrorismo es contrarrevolucionario. Revolución no es la creación de una vanguardia. El padre fundador del cine moderno fue un bolchevique. El estilo y lenguaje del cine moderno fue inventado por un hombre entregado a la glorificación del bolchevismo. El bolchevismo ha conseguido sus mejores éxitos a nivel de apariencias, porque fundamentalmente el bolchevismo es la revolución como imagen, como espectáculo a crear por unos pocos y a observar por las masas. And observed by the masses. El bolchevismo no empezó con los bolcheviques. Los revolucionarios lo crearon cuando llegaron a la conclusión de que los trabajadores por sí mismos no podían destruir al capitalismo sin líderes y sin centros concentrados de conciencia de clases. La Primera Internacional fue el primer partido de conciencia. En su programa, modelo para todos los siguientes programas bolcheviques, Marx propuso ideas abiertamente reformistas, porque creía que atraería a las masas a su partido, donde aprenderían eventualmente la verdad total. El bolchevismo moderno es la consecuencia lógica a este punto de vista mediatizado de revolución. La conciencia política deja de ser un medio para llegar a una meta, viene a ser un fin en sí misma. No hay diferencias entre bolchevismo y todas las otras formas de oposición espectacular. Solo es posible compadecerse de los individuos que, motivados por un sincero deseo de reforma, se asocian con grupos ecologistas, organizaciones de consumidores o partidos políticos alternativos. En cada uno de estos grupos, estos individuos son dirigidos por un liderato fuertemente atrincherado a través de un laberinto de compromisos políticamente motivados hasta un fin que es tristemente pronosticable: el indefinido aplazamiento de la profunda transformación social, el enriquecimiento de las carreras de unos pocos burócratas y la desilusión permanente de algunos individuos inteligentes. En su afán de controlarlo todo. And then Fidel lost his voice. It was a dramatic moment. More than 50 years of foreign economic domination were to come to an end that historic night. Un ligero revés, sin importancia, porque se ha ido una voz por un momento, pero ahí está él y estará. Como estrategia revolucionaria, el bolchevismo es un fracaso.
Los signos están en todas partes. Los estados democráticos de los trabajadores son una farsa. Solo hay trabajadores y Estado. La guerra abierta entre las naciones de capitalismo estatal ha destruido el mito de la única ideología correcta, pero la influencia del bolchevismo nunca ha sido más profunda que ahora. Mientras la creciente crisis social convierte al liberalismo y todas las otras ideologías burguesas tradicionales en irrelevantes, los pensadores liberales se pasan al bolchevismo, apropiándose de algunos de los elementos más suaves de sus programas. Poco a poco, el bolchevismo y el liberalismo se fusionan. El izquierdohumanismo resultante ha llegado a ser la ideología de todo un estrato social criado en el espectáculo de la revuelta, el cadre. El cadre es el reformista de la vida diaria. Él adopta actitudes y valores del bolchevismo aparentemente antisociales, pero sin la postura militante. Como el bolchevique, el cadre es paranoico respecto a la autoridad. Es antiimperialista y fácilmente enojable, pero no como el militante que está dispuesto a sacrificarse por el partido. El cadre hace todo con vistas a la preservación de su posición social. Preservation of his social position. 10 seconds. 5, 4, 3, 2. This is Channel 3 Update, Southern California's most complete television newscast, gathered and prepared by Los Angeles' most professional newsmen and women, with award-winning anchorman Pete Martin, Henry Leeds weather, Leon Claster sport, and Kimberly Wells with California Close-Up. And now, Pete Martin. En los países modernos, la ola de terrorismo en los 70 es principalmente la consecuencia de la negativa de los proletarios a ser organizados por los bolcheviques. Ignorados o rechazados en las fábricas y en las calles, los bolcheviques han vuelto al terrorismo como último intento de llamar la atención hacia su causa. En el corazón del espectáculo moderno, la banda Baader-Meinhof, confundiendo su propia desesperación con la desesperación del proletariado, intentó crear las condiciones para una revolución en solitario, osando atacar al Estado. El Estado responde al desafío. El Estado ofrece al pueblo una elección entre una democracia burguesa, opulenta y bien ordenada, o el caos. Dando las dos miserables posibilidades, los alemanes escogen no hacer nada, es decir, escogen el Estado. He chose the state. Por su parte, la banda Baader-Meinhof estaba destinada a perder en dos frentes. Por un lado, iniciaron una batalla en la que las fuerzas militares iban siempre en aumento, y así el Estado resultó inevitablemente vencedor. Y por otro lado, no podían contar con inspirar al proletariado, porque ellos estaban intentando combatir la alienación con métodos alienantes. El terrorismo es siempre contrarrevolucionario, da igual quién lo haga. Depende de la célula secreta que reproduce la organización militar clásica, con su estricta división del trabajo, códigos estrambóticos de conducta y disciplina autoritaria. No hay ningún secreto sobre la revolución. Uno de los puntos fuertes de un movimiento radical auténtico es que todo lo que se dice y se hace puede ser dicho y hecho por cada uno. Can be done and said by everyone. Para mucha gente, la crítica del bolchevismo es aburrida. Desgraciadamente, tus enemigos aburridos aún pueden ser fuertes. Mientras las formas tradicionales y obligatorias de organización social, como la familia, la gran empresa y el Estado, pierden su poder sobre el individuo, aparecen formas de control más modernas y voluntarias. Hoy, en el oeste, las actualizadas formas del partido bolchevique, como el colectivo, el grupo de afinidad y la comuna, diseminan todos los principios básicos del bolchevismo, aparentando terminar con la rigidez y esterilidad de los grupos políticos tradicionales. El individuo aprende a sacrificarse a sí mismo para glorificar una abstracción. Aprende cómo reconciliarse con una mediocridad producida colectivamente
Y lo más importante que aprende es que esta sociedad permite y fomenta sus intentos para reestructurar la vida social, mientras ellos no alteren nada fundamental para el mantenimiento del espectáculo. Una crítica del bolchevismo es política solo cuando es a la vez una crítica de la política, del poder separado, de la representación. La manera de acabar con la política, es decir, con el poder separado, con la representación, no es ignorarla, sino suprimirla. La teoría revolucionaria es la enemiga de todas las ideologías revolucionarias, y ella lo sabe. Si se intenta resumir lo que la sociedad moderna ha pensado de sí misma en las 2 últimas décadas, puede decirse al menos esto. Las fuerzas sociales que parecían estar claramente polarizadas hace algunos años se han desarrollado tan complejas que ahora no se puede reconocer y etiquetar fácilmente a los individuos según su relación con el poder. Y ese desarrollo ha creado un ambiente de confusión y desasosiego en toda la sociedad. Aquí se detiene la ideología y empieza la historia. Es difícil seguir enganchado a la política. Después de Vietnam no me interesa nada. Mayo del 68 fue un periodo realmente salvaje. Desearía haber estado allí para estar junto a los trabajadores. París es guay. Lo que necesita esta ciudad es un café donde puedas encontrar y hablar con gente interesante. En el estrato intermedio de la estructura de clases tradicional estaba la pequeña burguesía, que representando una estructura social primitiva basada en la autonomía local, anhelaba la simplicidad de un periodo anterior, pero al fin siempre se aliaba con el poder. En el estrato intermedio, después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, en el universo del espectáculo moderno, está el cadre. El cadre es la respuesta a la pregunta ¿dónde han ido todos los radicales? El cadre es la institucionalización de las 2 caras opuestas y contradictorias del espectáculo, que simultáneamente cantan su propia alabanza y huelen su propia peste y la denuncian. El cadre no es solo la clase dirigente, ni el trabajador de cuello blanco, ni el yuppie. El cadre es cada persona dispuesta a seguir su rollo a cambio de las compensaciones miserables que ofrece la modernidad. El cadre es el centro de la revolución legendaria en el mundo de las mercancías desde la Segunda Guerra Mundial. Para él se han creado las últimas innovaciones culturales. Él vive en la nueva arquitectura, va a los cines modernos, persigue el sueño corriente de la sexualidad liberada. Él es la persona que elogia la comodidad de la mercancía y se la cree, quien escribe pseudocríticas de la sociedad, de la mercancía y se las cree, quien piensa que este mundo es invivible y a pesar de eso florece en él. Es importante para el cadre aparentar que está en la vanguardia de su época. Debe estar a favor de todo lo progresivo, todo lo radical y todo lo que pretende ser nuevo, innovador y con estilo. Es él el consumidor moderno, que odia lo que necesita consumir porque sabe todos sus puntos deficientes y todavía continúa buscando la mercancía perfecta. Él cree que su educada negativa contra las inadecuadas mercancías le colocan sobre los consumidores obedientes que creen lo que escuchan. El cadre, simultáneamente, quiere disfrutar de la seguridad de la sumisión y la emoción peligrosa de la negativa. And the thrill of refusal. La meta del espectáculo es hacer de cada individuo su cómplice con la totalidad de su vida y aspiraciones. El espectáculo está hecho para ser vivido por sus espectadores. El cadre está bien adaptado a la visión fantástica de un mundo donde no hay interferencias visibles en las vidas de los individuos. El cadre se ve a sí mismo como a un individuo ejemplar que puede vivir sin policía, porque él es su propio policía. Él nunca se cansa de transmitir este hecho a un mundo que él piensa que es bárbaro. El cadre cree en la reforma.
reforma de cada aspecto de la vida diaria, pieza a pieza. Acaudilla el movimiento de reforma del espectáculo. Él reforma su conciencia con drogas y terapias. Reforma el puesto de trabajo mediante la participación en los comités de empresa, mediante la creación de colectivos, cooperativas y sindicatos alternativos. Reforma el consumo hurgando en las sucias mercancías, los procesos guarros, las regulaciones arriesgadas. Y sobre todo, el cadre cree en la reforma porque, a pesar de su discurso sobre la revolución, tiene miedo a perder la seguridad de este mundo, donde disfruta de ciertos privilegios ordinarios por un mundo donde él podría ser todo, un villano, un héroe o simplemente un hombre mediocre. El cadre quiere el sueño imposible del espectáculo, consumir sin trabajar. Si él admite que trabaja, solo hay que añadir que está haciendo algo que le gusta y que le hace distinto a los demás. I got it the last time I was in China. Los hábitos e intereses del cadre, gradualmente, vienen a ser los hábitos e intereses de los trabajadores y los consumidores en su totalidad. El cadre aparece en todas partes, exhortándonos a olvidar lo que hacemos durante la semana para disfrutar mejor el fin de semana, o a buscar las posibilidades de actividad inteligente dentro de los confines del espectáculo. Una medida del éxito del cadre como modelo es la creciente tendencia de los trabajadores a pensar que ellos tienen una posición mejor que otros. Todos los demás son infelices. Los occidentales piensan que los europeos del este son muy miserables. Los italianos del norte sienten pena por sus paisanos del sur. Los trabajadores de las fábricas pueden entender las huelgas en las minas de carbón. Los alcohólicos sienten pena por los adictos a la heroína. El intelectual es el cadre que está más orgulloso de su trabajo. Quiere que su trabajo salga a la luz. El intelectual quiere que todo el mundo sepa que su actividad, la producción de ideología, es trabajo, igual que hacer coches. De hecho, el intelectual va un paso más allá. Cuando muchos trabajadores desprecian lo que hacen durante 40 horas a la semana, el intelectual se proclama como el representante del proletariado. Cuanto más silencio envuelve al trabajador y su alienación, más el intelectual se siente obligado a proporcionar comentarios sociales significativos. El intelectual es el espectador que no puede soportar mirar el espectáculo con los brazos cruzados. Él ha de escribir algo. Por otro lado, es más que obvio que la existencia del cadre no pudo ser descubierta por el izquierdismo o por otros marcos de la ideología modernista, porque los izquierdistas y los modernistas son cadres. El intelectual es pagado para proporcionar a la burguesía remedios para su mundo enfermo. Él fabrica el vocabulario especial para explicar su impotencia, dando 100 veces más preguntas que respuestas. La burguesía sabe que no recibirá nada práctico de este moderno eunuco, pero también sabe que ellos no son capaces de resolver los complejos problemas que les abruman. Por consiguiente, ellos continúan subvencionando a los intelectuales, quienes, si no hacen nada más, por lo menos, demuestran los premios del pensamiento sin consecuencia. Al mismo tiempo que el espectáculo anima al trabajador ordinario a emular el cadre, le recuerda cuáles son las diferencias entre ellos. El trabajador ordinario es el cuerpo de la humanidad. El cadre es la mente. El trabajador ordinario es crudo, físico, inmediato. El cadre es calculado, refinado y reflexivo. Después que la separación de razas, sexo y nacionalidad están minimizadas, la separación entre el trabajador ordinario y el cadre será la última en ser transformada. La existencia de esta separación representa la apariencia de progreso, porque con esta apariencia es posible sugerir que la vida diaria del siglo XIX, representada por el trabajador ordinario, es cualitativamente diferente de la vida diaria del siglo XX, representada por el cadre. En Sudáfrica e Italia, desde Hong Kong hasta Ciudad de México, una nueva generación de rebeldes crece. Enseñados por las modernas formas de alienación, estos radicales conocen poco del letargo y resignación de los movimientos sociales a partir de la Segunda Guerra Mundial. Este grupo
es parte de una generación para la que la rebelión había sido un modo de vida desde los primeros años, quienes nunca conocieron una existencia normal. Ellos no piensan en la revuelta como una decisión política o económica, sino más bien como una necesaria e inevitable contestación para una guerra total contra el espectáculo. Las formas de organización y armas de combate tradicionales son conocidas por el poder y son vulnerables por las armas que el Estado posee. La nueva revuelta puede aparecer en regímenes totalitarios como Sudáfrica o China, donde el Estado ha suprimido toda oposición organizada, igual que puede aparecer en una nación moderna como Italia, donde el mercado ha sido saturado con modelos de falsa conciencia. Esta universalidad es difícil de comprender para aquellos que miran el mundo en términos tradicionales, determinados únicamente por los niveles de desarrollo material. Igual que la sociedad del espectáculo es verdaderamente el primer sistema de dominación global, los nuevos rebeldes forman parte de esta primera oposición global basada en un único proyecto radical que lo abarca todo. Based on a single, all-encompassing, radical project. La revuelta de Soweto de 1976 cogió a todo el mundo por sorpresa. La revuelta empezó como un tema que alarmaba al Estado, precisamente porque era moderno. Los estudiantes de la escuela secundaria de Soweto rechazaban los intentos del Estado por colonizar su comunicación diaria con la lengua boers. Y con eso los estudiantes acabaron con toda la basura liberal sobre el subdesarrollo de los negros en Sudáfrica. Los niños de Soweto, como se les conoció en el momento, inmediatamente manifestaron su madurez. Atacaron con igual vigor las instituciones del Estado y a las fuerzas pseudoprogresistas que intentaban representarles. Rechazaron respetar la propiedad privada. No permitieron líderes que controlaran sus acciones. Y además rechazaron participar en el diálogo con el poder. Y no pusieron otros objetivos que la total emancipación. La definición y la comunicación de las nuevas luchas está en el corazón del conflicto de clases moderno. El activo rechazo de los intentos del poder hacia la categorización y la reinvención de una lengua de revuelta, que es necesariamente incomprensible para el Estado, aseguran cada vez más una clara polarización entre fuerzas pro y antiespectáculo. Nada confunde y enfurece más al poder que el rechazo a reconocer su autoridad. Communication of the new struggles are at the very heart of modern class conflict. The active refusal of power's attempts at categorization and the reinvention of a language of revolt, which is necessarily incomprehensible to the state, ensure an increasingly clear polarization between pro and anti-spectacle forces. Nothing befuddles and angers power more than a refusal to acknowledge its authority. We would like to make it clear to the outside world that we are prepared to get whatever we want, and we'll see to it that whatever we want we get. Yo quiero dejar claro al mundo exterior que estamos preparados para coger todo lo que queremos, y seguramente todo lo que queremos lo cogeremos. Si es posible, utilizamos la fuerza, es decir, la violencia. Si es posible. Si es posible. ¿Preferís utilizar la fuerza? La violencia. ¿Por qué? Porque sentados a una mesa redonda con la gente blanca no conseguimos un buen futuro para nosotros. Es como hablar con una piedra. Con violencia ellos entienden un poco de lo que decimos. Ahora, con guerra, ellos entienden todo lo que decimos. Con guerra. La nueva revuelta no excluye a casi nadie. Por supuesto, algunos casos son imposibles. Por ejemplo, no es posible mostrar a los gobernantes la magnitud de su locura. Pero es necesario considerar la amargura de ciertos sirvientes del poder encarcelados en papeles embrutecedores y humillantes. Pero la indulgencia tiene sus límites. Si a pesar de todo esta gente persiste en poner su conciencia culpable y su amargura al servicio del poder, mediante la creación de mecanismos condicionantes que colonizan sus propias vidas, y si ellos escogen el poder porque el poder ya los ha escogido, entonces mala suerte.